final irlas resolviendo. En primer lugar, quería contarles que este evento ha sido organizado por el Grupo de Estudiantes de Formación Ambiental y además el Centro de Estudios Aurora, ambas entidades pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Derecho. Bueno, me presento, mi nombre es Andrea Opazo y represento al Grupo de Estudiantes de Formación Ambiental, su coordinadora general, grupo dedicado al fomento de la investigación jurídico-ambiental y además a la generación y difusión de información en ese tema y a generar instancias de diálogos interdisciplinarios para poder crecer en lo que es el conocimiento ambiental. Benjamín. Súper, gracias Andrea. Bueno, yo soy Benjamín Valladares, estoy en representación del Departamento de Derecho Público del Centro de Estudio Aurora. Y bueno, nosotros básicamente lo que tratamos de hacer en Aurora es precisamente buscar temas de contingencia política con una reflexión académica que nos permita dar luces sobre desafíos que tenemos hoy en la sociedad. Y es por eso que el tema que nos convoca, nos hemos unido con Jefa para poder tratar la temática del hidrógeno verde. Y, bueno, y ustedes se preguntarán muchos por qué hemos organizado un conversatorio sobre hidrógeno verde. Porque parece ser que la discusión pública hoy por hoy, al menos en la sociedad en su conjunto, no es un tema de primer orden. Pero precisamente esta instancia lo que busca es ponerlo en el tapete y bueno, si no parte por las universidades es bastante difícil que esto después llegue a permear más abajo de la sociedad. Por otro lado, tenemos de cierta forma un compromiso con difundir los mecanismos a través de los cuales se pueden lograr los objetivos de carbono neutralidad en 2050, y eso es principalmente la tarea que ha desarrollado Jefa muy bien, desarrollando varias actividades al respecto. Y también para nosotros, desde el punto de vista más del derecho público, derecho político, hoy por hoy estamos enfrentados a una pregunta sobre la sociedad que queremos construir. Y en ese sentido, el hidrógeno, o la discusión sobre el hidrógeno, nos puede dar pistas bastante importantes sobre a dónde vamos. O sea, es la pregunta por cómo queremos ser en 20, 30 años más. Un modelo de desarrollo más sustentable, y responder a esa pregunta hoy es de primer orden. Si bien la discusión constituyente parece no alojarla, pero sí es una pregunta sobre el modelo de desarrollo. Y en ese sentido, es también una posibilidad ya no solo de ser un país extractivo, sino que también produce conocimiento. Y en ese sentido, para no alargarme más en la introducción, tenemos por un lado a Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, parte del Comité Asesor de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Y también tenemos con nosotros a Paulo Rodríguez, que también ha trabajado bastante sobre estos temas. Tiene algunas investigaciones sobre hidrógeno verde, y él nos va a contar un poco la parte más, por así decirlo, técnica, diciendo, bueno, de qué es el hidrógeno, porque es un concepto sobre todo para la gente que está acá, en buena parte, estudiantes de Derecho, también creo que hay gente de otras disciplinas, pero para tener una idea cuál es su uso, qué podamos hacer con él. Así que sin más, le doy la palabra a Marcelo Mena. Ok, gracias. Entonces quería, sí, tengo una presentación que es de, tal vez mezclada entre hidrógeno verde y otras cosas, así que en el sentido del contexto, por qué es importante, etcétera. ¿Ya? Entonces voy a pasar súper rápido esta cuestión para poder cumplir el tiempo que habíamos acordado. Acá pueden ver, sí, acá se ve grande, ¿no es cierto? Esta cuestión, no, deja ver si parece que voy a tener que cambiarle de orden. Ahí se debería ver grande, ¿no es cierto? Al revés, ¿Sí? estaba al revés se veía bien. Ahí, justamente. Ahí está bien. ¿O Sí, está mal? súper bien. Ok, ya, entonces, ya, lo que estaba hablando es que en tiempos recientes que como el hidrógeno verde nos ayuda a poder pivotear de una economía extractivista a una economía de desarrollo sustentable, y para poder hacerlo, porque en el fondo muchas veces se habla de tecnologías limpias, pero
pero en general no, nos dejan igual que antes, pero simplemente lo hacemos más verde. Y no hay un cambio sustancial en la forma en que se produce. Entonces, mi teoría es que el hidrógeno verde tiene la chance de poder ayudar a articular una transformación energética del país para realmente dejar las bases de una era nueva de producción post en minería. Entonces, primero que todo, la, ya sabemos que el cambio climático tiene tremenda amenaza, ¿cierto? La OCDE estima que 1,6% del PIB se pierde hacia finales, hacia mediados de siglo a nivel global. Latinoamérica va a estar hablando, algunos estudios que como Berk o Compass apuntan de un 10% del PIB per cápita perdido hacia finales de siglo, que es gigantesco. Y eso son palabras mayores en temas en general de lo que es pérdida de productividad y la capacidad de poder superar la pobreza. Pero también quería solamente ir al tiro, al fondo de que esta presión de descarbonización no va a ser solamente de los países entre sí, sino que también del sector financiero, con mucha, mucha fuerza, a tal punto que ya gran parte de los mercados financieros regulados globalmente han adoptado compromisos para empezar a sumar requerimientos de declaraciones de riesgo climático. Entonces, por lo tanto, las empresas mismas de la bolsa, todas van a tener una presión cada vez más grande, y eso ya está manifestándose. BlackRock, por ejemplo, una de las principales administradoras de fondos del mundo, que administra los 30.000 millones de dólares de Chile, más o menos, que tiene de fondos soberanos, hoy día maneja trillones de dólares y le está diciendo a los distintos gerentes, si no aceleran el paso de cerrar las termoeléctricas, de sacarse los activos contaminantes, vamos a cambiar los CEO, y eso es súper fuerte. Y también Noruega, y esta cuestión partió como un mito urbano, pero ya he ido confirmando, Noruega, los fondos soberanos noruegos, que se construyeron con el carbón y como ejemplo con el petróleo, que es súper importante tener en cuenta, porque en el fondo tú agarras riqueza con, con tu forma extractivista, pero la inviertes en la transformación, y eso es lo que está haciendo Noruega, y así también le dijo a BHP, señores, están sacando mucho carbón, le dijo a Enel, están cerrando los termoeléctricos muy lento, y el día siguiente anuncian en Chile BHP que va a sacar sus contratos de carbón, y en el caso de Enel, hacer el cierre de termoeléctrica de Bocamina. Entonces, solamente quiero decir que acá igual hay mucho que mirar, porque es una forma súper limpia de poder empezar a aumentar el financiamiento climático en forma súper significativa. Y también, bueno, ¿por qué no pensarlo? La AFP en Chile hoy día invierten sus fondos, pero casi nada de esos fondos están con análisis, una mirada de qué tan compatibles son con el Acuerdo de París. Y hace poco, el mismo Eric Parrado del BID lanzó en un seminario que se llama Sustentabilidad o Rentabilidad, un falso dilema, que hicimos con el Magíster de Mercado Financiero, digamos, ese estudio que mostraba que habría habido más rentabilidad en nuestros fondos de pensiones si es que hubieran incluido en su diseño criterios verdes. Así que solamente quería decir, es como la gran presión global que viene por delante como un fenómeno. Por otro lado, enfrentar el cambio climático, si bien es una amenaza, el cambio climático, enfrentarlo genera mucho crecimiento y empleo y actividad económica, y adaptarse al cambio climático también trae lo suyo. Y en este contexto, Chile se compromete a descarbonizar su matriz, lo que no es trivial porque Chile tiene emisiones que van a tener que llegar a un pic, reducirse la mitad al 2050 en forma neta, y un 100% de reducción total de emisiones tiene que lograrse el 2050. Y eso nos pone adelante en la carrera de la neutralidad, y eso es una buena noticia porque son políticas de Estado que son importantes asumir, y este es un compromiso no del gobierno del presidente Piñera, sino que del país entero y de muchas generaciones por delante. Y esta neutralidad se va a lograr, pero hay que descarbonizar la industria pesada. Y eso nos pone una meta mucho más compleja, porque si bien nosotros sabemos que hay soluciones tecnológicas a la vista con el transporte público, con el transporte privado, liviano, de corta distancia, no tenemos resuelto lo que va a pasar con las aplicaciones más densas en energía. Y
lo bueno es que todo este camino de descarbonización de Chile va a traer mayor inversión, va a reducir los costos de operación y va a traer un ahorro neto de 31.000 millones de dólares al país, lo que va a significar también un crecimiento incremental con respecto a no tomar acciones frente al cambio climático de 4.4% de acuerdo al Banco Mundial. Lo que son súper buenas noticias para decir entonces si nos interesa el crecimiento, lo empleo, entonces esta es la hoja de ruta que tiene que tomar los gobiernos. Yendo para eso, esto se va a hacer con un aumento significativo y explosivo de energías renovables. Hoy día hay 10.000 millones de dólares de inversión en renovables en curso y se invirtieron 14.000 millones de dólares en la última década, dando cuenta lo explosivo que ha sido esto. Hoy día, sin lugar a dudas, Chile es el principal mercado del mundo en renovables y fue en su momento la energía más barata del mundo, y estoy seguro que este año, cuando se licite nuevamente la energía en noviembre, nos vamos a encontrar con que Chile nuevamente va a romper el récord de la energía más barata del mundo. Y eso también viene acompañado de una revolución de almacenamiento solar de baterías que van acompañados con sistemas solares fotovoltaicos, que está llegando a Chile con Collahuasi firmando su primer contrato de suministro 100% solar con baterías sin letra chica, y así también se han aprobado otros proyectos como los de Andes Solar con baterías también. Y eso tuvo implicancia en la electromovilidad, por cierto. La hoja de ruta que viene por delante entonces va a ser una electrificación gradual del transporte terrestre, la industria, los edificios y la minería. Y Chile, en efecto, es uno de los países que más extrae materiales para lograr $1 de ingreso, casi el doble que el resto de los países de la OECD y casi el doble de otros países que son mineros como Australia, Canadá o, o Nueva Zelanda. Entonces, la buena noticia también es que todo lo que acabo de mostrarle no considera el hecho de que la demanda de cobre, fruto de esta mayor cantidad de actividad económica asociada a la descarbonización, va a duplicarse. Y también así el litio va a multiplicarse su demanda por 10 al año. Entonces, por tanto, es una buena noticia en el sentido de que el Acuerdo de París trae consigo una demanda de minerales con un propósito, que en este caso es la descarbonización. Entonces, ahora paso a la parte del hidrógeno. Por otro lado, tenemos tremendos potenciales solares, números inmensos de potenciales, pero eso también solamente para dimensionar son en torno a 70 veces más energía eléctrica potencialmente disponible que lo que hoy día consume el país entero. Y por lo tanto, aprovechar esta energía de otra forma es el camino que tenemos que tomar, transformándolo en hidrógeno verde, exportándolo en forma eléctrica, como en forma de transmisión. Entonces acá está el hidrógeno verde, para explicarlo un poco. El hidrógeno verde es un vector energético, ¿no es cierto? Que es un combustible que se genera por la hidrolización del agua a través de, en el caso de hidrógeno verde, con energía renovable. Ese combustible, en una celda de combustible, puede generar energía eléctrica para hacer andar motores eléctricos. Y la forma de poder hacerlo hoy se logra con hidrógeno gris, con gas natural, petróleo, carbón, otro subproducto, se transforma y esta energía eléctrica en el proceso de electrólisis se forma este hidrógeno verde. O en el caso de cuando hay fuente eólica, nos encontramos con que es capaz de poder lograr lo mismo. El proceso de hidrógeno verde también se puede lograr de forma química cuando es hidrógeno gris. Para poder ser competitivo con el hidrógeno gris, la energía se tiene que pensar que apuntar a $1,5 por kilo, que es lo que puede lograr Chile al ser el país que tiene la energía solar más barata del mundo, y por lo mismo puede lograr a tener el hidrógeno verde más barato del mundo en el corto plazo. ¿Por qué esto es importante? Porque las baterías de litio son útiles para autonomías cortas de vehículos. Una persona anda, no sé, no más de 100 kilómetros típicamente en un día, y por lo tanto un auto que tiene autonomía de 200 kilómetros puede lograr eso. Pero cuando tú estás hablando de un camión minero que consume 2,5 metros cúbicos de diésel al día, la cantidad de baterías que requerirías para eso sería muy por sobre el tamaño del camión.
y por tanto se hace irrealizable una aplicación de batería de ion litio porque tiene una densidad energética mucho más baja que lo que es el hidrógeno verde. Entonces, a modo de ejemplo, nuevamente un poco más de pedagogía, agarramos energía renovable, la transmitimos en el auto eléctrico, esto se almacena en batería y después yo lo saco de la batería para hacer andar este motor eléctrico y tiene una alta eficiencia. El hidrógeno verde tiene lo que se llama la electrólisis, se comprime, porque esto tiene que tener alta presión, eso consume energía, hay que transportarlo, porque esto no es como una línea de transmisión, sino que hay que llevarlo a algún lugar, y eso tiene una batería, una celda de combustible, una batería que permite gatillar el uso de un motor eléctrico, y eso tiene una eficiencia menor, pero que cuando se están hablando de aplicaciones mayores, al tener mayor densidad energética, eso compensa la menor eficiencia y por lo tanto es posible utilizarlo en aplicaciones como buses, camiones, buques y potencialmente aviones en el futuro. ¿Por qué esto es importante? Porque Chile exporta gran parte de sus emisiones en forma de materias primas intensas en su manufactura. Tanto así que el porcentaje de nuestras emisiones exportadas se parece más a los países petroleros como Nicaragua, como Panamá, como México, que lo que sería un país de menores emisiones, menos intenso en su generación de combustible, y por lo tanto, que el comentario es que nosotros tenemos una gran cantidad de huella de carbono del cobre, y por lo tanto la presión por ocupar este hidrógeno verde va a ser cada vez mayor, porque vamos a competir no con el hidrógeno, con cobre verde de otros países, vamos a competir con la chatarra, porque la huella de carbono del cobre reciclado va a ser mucho más bajo de lo que el cobre virgen. Entonces, eso es lo que hay que ponerse las pilas, porque también la Comunidad Europea recientemente anunció que va a aplicar un impuesto a la importación de los productos de otros países, fundamentalmente basado en sus emisiones. Y eso va a pegarle al cobre chileno en un monto que puede ir de 4 a 19 centavos de dólar por libra, lo que no es poco, porque si está hablando de $3 la libra actualmente, pero $2 la libra usualmente. Entonces, por lo tanto, esto es una vulnerabilidad. Algunos mineros dirán, sí, pero nosotros nos exportamos a Europa, pero acá hay un precedente de que hoy día están sobre la mesa impuestos de importación. Chile tiene la posibilidad de poder tener cobre verde, y eso es bueno porque el Acuerdo de París duplica la demanda, pero podemos apuntar a energía, suministro eléctrico de cobre que es 100% renovable. Tenemos hidrógeno verde que puede ser más barato del mundo. Tenemos comparativamente mejor parado hoy día en la condición actual que otros países de cobre, productores de cobre, pero más todavía si es que alguna vez se pusieran emisiones en el transporte, también podríamos ser menos vulnerables al ser capaces de poder suministrar combustibles limpios a partir de energías renovables. Esto, para cerrar las últimas 3 diapos, también hay que tenerlo en cuenta con otros aspectos que no hay que obviar. Chile ha exportado una mayor cantidad de concentrados de cobre año a año, y eso ha causado conflictos ambientales importantes como lo que fue en Antofagasta con este polvo de mata. Y por otro lado, las fundiciones no han mejorado su capacidad de producción, y las que funcionan tienen un altísimo costo, casi el triple que las más eficientes del mundo. Tenemos en la quinta región a la vista grandes episodios críticos que se dan. Se pueden hacer 132 por año con la nueva norma de dióxido de azufre. El año pasado ocurrieron 50, y por tanto, por otro lado, hay una presión de que esta producción de fundición tiene que ser de otra mirada. Y recientemente SESCO sacó un estudio indicando que una nueva fundición más eficiente, menos contaminante, en otro lugar que no sea Ventana, sería mucho más rentable que lo que estamos haciendo hoy día, que estamos siempre cada año más vulnerables a las regulaciones de concentrados de cobre que establezcan los otros países que funden nuestro cobre por el alto contenido arsénico que está llegando cada vez más desde los minerales chilenos. Entonces, para cerrar esto, el hidrógeno verde es una de las oportunidades para transición del extractivismo a una economía de exportación de combustibles cero emisión,
pero para lograrlo, yo soy parte de la comisión del comité asesor de hidrógeno verde del ministro de Energía. Esto tiene que lograrse a través de una política industrial de las cuales nunca hemos hecho, apostando por tecnologías cuando siempre hemos querido ser neutros con las tecnologías, y por tanto va a ser nuestra primera apuesta industrial de verdad en décadas. Así que eso es lo que tengo para presentar. Espero no haber decepcionado con la temática, porque si bien yo trabajo con hidrógeno verde, mi punto de vista viene de por qué y para qué, y por eso es la historia de la minería y la descarbonización. Muchas gracias, Marcelo. Una exposición muy interesante de la cual podemos recoger muchos puntos. Espero que se haga esto al final. Ahora damos el pase a Pablo con su exposición, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que todo agradecer esta invitación. Antes de partir con mi exposición, quería hacerle una pregunta. Déjame compartir pantalla. Ya, una pregunta abierta ahí a todos los participantes que tenemos ahora. Le voy a escribir el link en el chat de Zoom. El mismo link que está ahí lo pueden pinchar. Si me dan un segundo, se me pierden entre las dos pantallas, se me van perdiendo el chat. Si pueden acceder por mientras, bit.ly H2 verde. Ahí en el chat también se las dejé. Ahí van a aparecer unas preguntas, pueden acceder con el QR, preguntas muy sencillas, con la mirada de ustedes. Creo que hay distintas disciplinas acá. Hay personas que saben quizás más que yo de hidrógeno, y veo a alguien que es químico, parece. Lo estuve viendo por ahí unos videos, saber todo el tema, sin hacer trampa. Así que lo invito a responder estas preguntas rápidamente antes de dar inicio a mi presentación. Perfecto. Una consulta. Estas preguntas solamente las dejamos para la presentación, o si quieres también las podemos compartir por las redes sociales. Sí, después pueden quedar compartidas. Les mando el resultado. Ya. ¿Ya? No hay ningún problema. La primera pregunta es: ¿qué aplicaciones finales del hidrógeno conocen? Seleccionar todas las que realmente conozcan. Ahí pueden ir respondiendo. Hay un tiempo asociado a cada pregunta para que no se nos dilate esta. Como comentario está cerrada subir alternativas. Tiene que abrirla, creo. O por ahora me parece que está cerrada. Sí, ahí ahora sí. sí, ya. Gracias. Correcto. Gracias, Luis. ¿Qué aplicaciones finales del hidrógeno conocen? ¿Ya? Aquí ya Marcelo anticipó alguna, me arruinó un poco la pregunta. Yo al final voy a comentarles, si me queda tiempo, les voy a comentar alguna de estas aplicaciones. Un segundo, vamos a la otra pregunta. ¿Qué tiene más energía? ¿Un litro de hidrógeno o un litro de gasolina? ¿Qué tiene más energía? ¿Un litro de hidrógeno o un litro de gasolina? Vamos a abrirla de nuevo porque muy poquito respondieron. 13 segundos, 12, 11. Ahí gasolina quiere pillar al hidrógeno. ¿Ya? 9. Ahí se terminó el tiempo. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué tiene más energía? ¿Un kilo de hidrógeno? Ahora estamos hablando de un kilo. Antes era un litro. Ahora es un kilo de hidrógeno o un kilo de gasolina. Estamos hablando de masa ahora, no de volumen. Vamos a dar un poquito más de tiempo. ¿Qué tiene más energía? ¿Un kilo de hidrógeno o un kilo de gasolina? Se cargaron todo al hidrógeno. Van por buen camino, parece. Estudiaron previamente un poquito para arruinarme la pregunta, parece. Vamos con la otra, y creo que es la última. ¿Cuánta energía es necesaria para suministrar en un electrolizador
para producir 150 kilowatt hora de energía. Aquí hay que entender que yo le meto energía a un electrolizador, produzco hidrógeno, lo meto a una celda de combustible y finalmente tengo electricidad. ¿Ya? Meto energía a un equipo para producir hidrógeno, el hidrógeno después lo meto a una celda de combustible y después la celda de combustible produce electricidad. Entonces, al final de la cadena, ¿cuánta energía tengo que poner al inicio de esta cadena? Para yo al final de la cadena obtener 150 kilowatt hora de energía. 600, 450, nadie se inclinó por otros valores. Y creo que con esto... Ah, y la última pregunta. En una hora de funcionamiento, ¿cuánta agua se requiere para producir 36 kilos de hidrógeno? En una hora de funcionamiento, ¿cuánta agua se requiere para producir 36 kilos de hidrógeno? Espero que nadie esté calculando y me arruine de nuevo. Ya, estaríamos con las preguntas. Voy a ver si al final me dan un tiempito y las comentamos rápidamente, ¿ya? Ahora tengo que salir de acá. Se ve la presentación, ¿cierto? Porque compartí la pantalla. ¿Sí? Gracias. Sí, sí se ve. Gracias. Entonces, bueno, mi presentación es ¿por qué el hidrógeno? ¿Ya? Es una presentación un poquito más técnica, pero en términos bastante sencillos, ¿ya? No voy a poner ecuaciones ni cosas así relacionadas con los procesos naturales del hidrógeno. El hidrógeno es un átomo bien especial, un átomo con un protón, una partícula positiva en su núcleo y un electrón dando vuelta, y aquí toda la gracia, todas las virtudes del hidrógeno se lo lleva este electrón solito. Este electrón que está dando vuelta, gracias a él tenemos esta charla hoy día, esta conversación. Bueno, rápidamente, ¿qué es el hidrógeno? ¿De dónde y cómo lo obtenemos? Algunas aplicaciones, ventajas y desventajas. No todo siempre es bueno, hay que discutir a veces las posibles desventajas que tiene esto y cómo lo aplicamos en transporte y generación de energía eléctrica, y finalmente algunos desafíos. Y aquí a la izquierda verán una imagen que esta realmente es una imagen de un átomo de hidrógeno, ¿ya? Esta es una imagen real, no como se ve en los libros, esos dos puntos. Bueno, ¿qué es el hidrógeno? Una larga historia. Pues el hidrógeno tiene más de 13.800 millones de años. Fue uno de los primeros átomos que se creó junto al helio, ya luego del Big Bang, o de la teoría inflacionaria, la teoría que quieran ocupar para el inicio del universo, se creó el hidrógeno, siendo el átomo más pequeñito que encontramos dentro de la tabla periódica. Tengo una marca en la pantalla. Como decía, el primer átomo creado, pero a pesar de ser el primer átomo, fue descubierto en 1776 por un científico de apellido Cavendish. Es el combustible principal por excelencia de todas las estrellas. El Sol consume 700 millones de toneladas de hidrógeno por segundo, ¿ya? Es un número impresionante, de verdad que impresionante, pero por eso así tenemos la energía que llega a la Tierra. Esto implica más o menos 186 millones de kilowatt-hora por cada kilo de hidrógeno consumido. Ojo, esto en un proceso de fusión nuclear, ¿ya? Por eso estamos hablando de estos órdenes de magnitud. Corresponde más o menos al 75% de toda la materia del universo. ¿Ya? El universo está compuesto principalmente por hidrógeno, la materia observable. Ojo con eso, la materia observable. Lamentablemente en este pálido punto azul en el planeta Tierra, en órdenes de masa, solamente corresponde al 0,15% como hidrógeno libre. Ojo con eso, como hidrógeno libre, como moléculas o átomos de hidrógeno en la atmósfera de la Tierra, donde ustedes lo quieran considerar. De forma libre, solamente un 0,15% en la Tierra. El átomo más pequeño y más liviano, ya el primero de la tabla periódica, pero a pesar de que está en muy pocas cantidades en la Tierra, el hidrógeno es muy amigo del oxígeno y muy amigo del carbono. Y eso
gracias a eso podemos hablar de todos estos procesos para lograr extraer hidrógeno. Y en condiciones normales, en realidad no le gusta estar solo como átomo, sino que prefiere estar con su gemelo en forma molecular, se dice, como H2. ¿Ya? Por ahí si se me escapa un H2, me estoy refiriendo a la molécula de hidrógeno, que es la forma más tradicional cuando uno se refiere al hidrógeno, no al hidrógeno atómico. ¿Ya? En el fondo, dos átomos de hidrógeno unidos en un enlace, donde están compartiendo ahí los electrones. ¿Dónde y cómo lo obtenemos? Primero, ¿dónde lo obtenemos? Como les decía, no lo sacamos de la atmósfera como hidrógeno puro, sino que lo sacamos de algunos elementos que se encuentran en la naturaleza donde está adherido a otros átomos. Del agua, H2O, ahí está el hidrógeno, ¿ya? Tiene una molécula, perdón, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y sacamos el hidrógeno de esta molécula, ¿ya? Y también de los combustibles fósiles, CH4, el que es el metano, principalmente se está sacando de ahí hoy en día, en estos procesos contaminantes. También del butano, gasolina y diésel. Si se fijan en todas estas moléculas, el hidrógeno está presente adherido ya mediante enlaces químicos a carbono. Y es el problemita que tiene cuando lo sacamos de combustibles fósiles. ¿Cómo lo obtenemos? Obviamente tenemos que aislar el hidrógeno. Aislarlo de esta molécula de agua o aislarlo de esta molécula de metano. Esta es una molécula de metano donde tenemos el carbono al medio y los hidrógenos adheridos al carbono mediante enlace. ¿Cómo? Mediante electrólisis. Ya Marcelo anticipó algunas cosas respecto a esto. Mediante electrólisis, un proceso que lo voy a comentar más en detalle más adelante. Mediante procesos termoquímicos. Esto es principalmente reformado de metano. Estos son los procesos donde saca hidrógeno a partir del gas natural, donde se ocupa ciertas condiciones de presión y temperatura, mucha temperatura para disociar la molécula de metano, romper los enlaces, y de procesos biológicos también. Es un campo ya bastante estudiado, donde algunas bacterias, ya las cianobacterias, producen, son capaces de producir hidrógeno en pequeñas cantidades, pero un proceso que per se produce hidrógeno de forma, entre comillas, gratuita, ¿ya? Sin meterle energía, sin meterle grandes volúmenes de energía, estas bacterias producen hidrógeno, en pequeñas cantidades. Y ese es el pequeño detalle que tienen los procesos biológicos. Con lo anterior, entonces, clasificaríamos el hidrógeno, las moléculas de hidrógeno, acuérdense, el H2, me refiero al hidrógeno molecular, como hidrógeno gris, hidrógeno azul, y por otro lado tenemos el hidrógeno verde. El hidrógeno gris, la fuente generalmente es metano, ¿ya? Y el gran problema es que el carbono, cuando hablo de carbono, en realidad el CO2, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, se libera a la atmósfera y eso termina siendo un problema. Contaminante, gas de efecto invernadero que se está liberando a la atmósfera. El hidrógeno azul es muy similar al anterior, pero acá nos hacemos cargo en este proceso de capturar el CO, el CO2, el carbono y su amigo, se capturan y se claustran, ¿ya? Se encierran estos contaminantes, no se liberan al ambiente, ¿ya? Y finalmente el hidrógeno verde, lo que nos convoca hoy día, el hidrógeno verde que se obtiene gracias al agua, la disociación a dividir la molécula de agua en oxígeno y por otro lado hidrógeno. Este proceso no libera contaminantes, ¿ya? Por el lado izquierdo tenemos procesos que son netamente termoquímicos, mucha temperatura, bajo ciertas condiciones muy controladas de presión y temperatura. Y este proceso netamente es electrólisis, pero para que sea hidrógeno verde, como bien dijeron, tiene que ser producido con electricidad de fuentes renovables, ¿ya? No me sirve nada sacar electricidad de una carbonera, de una termoeléctrica a carbón para producir hidrógeno. Ahí no acompañaría el concepto de hidrógeno verde. Con lo anterior, de forma bastante sencilla, el hidrógeno verde, aquí está toda la cadena de valor. Tenemos que tener agua, ¿ya? La materia prima que es el agua. Ojo que es un agua de unas condiciones bien especiales. No es cualquier agua, es un agua desmineralizada, un agua muy pura, perdón,
y un agua desionizada, ¿ya? Que tiene que tener ciertas condiciones de conductividad del agua. Y esa agua, la verdad que no es fácil de conseguir, ¿ya? Yo que trabajé en un montaje de hidrógeno, montamos un electrolizador en la comuna de Tiltil para una pequeña minera, un prototipo que trabajé con la Universidad de Santiago. Montamos un electrolizador, hidruros metálicos lo almacenábamos y finalmente metíamos el hidrógeno a una celda combustible de 2,5 kilowatts. Era un tema, tuvimos que terminar comprando un equipo que producía el agua en las condiciones que nosotros necesitábamos, un equipo bastante caro. Y los volúmenes de agua también son bastante interesantes lo que se consumen para producir hidrógeno, ¿ya? Así que en una tesis que hice de posgrado, me di cuenta que efectivamente el agua era un punto gravitante en los análisis que teníamos que hacer al momento de construir toda esta cadena de valor del hidrógeno. Obviamente tenemos el agua, tenemos la energía renovable, que vamos a tomar la energía eléctrica de esta energía renovable, la vamos a meter a un proceso de electrólisis, vamos a hacer la división de la molécula de agua entre oxígeno e hidrógeno, y vamos a tomar el hidrógeno y lo vamos a almacenar, ¿ya? Hay distintas formas de almacenar el hidrógeno, no lo toco en esta presentación, en estado líquido, a muy baja temperatura, muy baja temperatura, y eso es costoso energéticamente. En estado gaseoso hay de 200 bar, 500, 700 bar. Bueno, eso también requiere energía, requiere compresores bastante caros, son compresores muy especiales, compresores de membrana, no son simples de conseguir y son costosos porque el hidrógeno, al ser una molécula, un átomo muy chiquitito, se va por cualquier parte, cualquier fisura del material, cualquier mal sello, se termina disparando el hidrógeno. Y por eso es difícil de comprimir y todas estas máquinas son bastante caras, ¿ya? Nosotros en el prototipo que instalamos en Tiltil, en esta pequeña minera, nos ahorramos el proceso de compresión del hidrógeno ocupando una tecnología que se llama hidruro metálico, ¿ya? Que necesitamos pasar por un proceso de compresión y descompresión del hidrógeno. En términos sencillos, la electrólisis, como les decía, es importante que la energía eléctrica venga de fuentes renovables. Un sistema no es más que esto, ya obviamente con sensores y electrónica que permite que esto funcione bien, donde tenemos agua en estas condiciones que les decía muy especiales de conductividad, o sea, desionizada, desmineralizada, no es cualquier agua, no es que saquemos agua de la llave y la metamos en el electrolizador, no funciona así. Se mete a estos equipos, entregamos energía eléctrica y aquí se disocia la molécula de agua. Por un lado, por el lado del ánodo sale oxígeno y por el otro lado, al lado del cátodo, sale el hidrógeno. Y esto obviamente se va almacenando. El tema es que para producir esta disociación en términos ideales, ojo, este es un valor ideal, ¿ya? Sacado de una ecuación química, ¿ya? Para disociar 1 kilo de hidrógeno necesitamos 34 kWh de energía. 34 kWh de energía es bastante energía. Pensemos que en orden de magnitud en Chile una casa promedio, un hogar promedio de 4 personas consume más o menos 150 kWh de energía, ¿ya? Y acá solamente para producir 1 kilo de hidrógeno estamos necesitando 34 kWh de energía. Para que se hagan el orden de magnitud, la referencia de 150 kWh que ocupa una casa al mes. Las aplicaciones del hidrógeno, ojo, del hidrógeno, todavía no llego a convertirlo en electricidad, se ocupa ampliamente en el transporte, ya hace tiempo se está ocupando en transporte. Yo trabajé en temas de hidrógeno e hice mi tesis hace más de 7 años. Ya se hablaba, ya en ese momento había del orden de 1.500 vehículos a hidrógeno, que en realidad son vehículos eléctricos, como bien mencionó Marcelo. Son vehículos eléctricos que se ocupa el hidrógeno principalmente para extender las distancias que pueden recorrer, ¿ya? Se ocupa mucho en estos levantacargas, estos montacargas que se llaman. Por ahí hay algunos vehículos marinos también, que son más prototipos, ya, pero principalmente estamos hablando de montacargas y de vehículos micros, buses, ¿ya?
que se está ocupando el hidrógeno, en el entendido que estamos hablando de vehículos eléctricos donde montamos esto hidrógeno comprimido principalmente, hidrógeno comprimido para extender su distancia recorrida. En la industria también se ocupa para producción de amonio, en refinación, el ENAP ocupa mucho hidrógeno, ¿ya? Pero el hidrógeno lo producen ellos mismos, ENAP en Chile producen ellos mismos su hidrógeno y lo ocupan para mejorar sus productos, ¿ya? Y se ocupa también en minería. La minería ocupa el hidrógeno para hacer algunos procesos de refinación. Si mal no recuerdo, si no meto la pata, en molibdeno, tendré que revisar mi tesis por ahí, se ocupa el hidrógeno para estos procesos. También hay algunas aplicaciones que aunque dice aquí 2020 como que está partiendo, ya se había ocupado el hidrógeno en calor y energía residencial, pequeñas celdas de combustible que se ocupan a nivel residencial para producir energía eléctrica y calor. También energía industrial, aquí en energía industrial principalmente el hidrógeno se mete a una turbina y se combustiona, no pasa netamente por una celda de combustible. Y generación eléctrica. Y aquí esta imagen me parece un poco engañadora, porque aparece del 2025, ya, y esta es una imagen que saqué de la página del Ministerio de Energía. Acá están los datos de la fuente. Bueno, yo cuando trabajé en hidrógeno, no sé, aquí marca el 2018, el inicio, ya habían aplicaciones de generación eléctrica de mediana escala, ¿ya? O sea, esto no es que vaya a partir del 2025, ¿ya? Esto partido hace rato la generación eléctrica gracias al hidrógeno en pequeña y mediana escala. Lamentablemente no todo es bueno, ¿ya? Tiene ciertas desventajas, pero también tiene ventajas, ¿ya? Las desventajas que tiene el hidrógeno tiene una baja densidad energética, ¿ya? Un litro de hidrógeno tiene un cuarto de la energía que tiene un litro de gasolina, ¿ya? En términos de volumen, tiene menos energía. La molécula es muy pequeña, muy liviana, por lo tanto de difícil manejo, ¿ya? Esto hace que todas las tuberías que hacen, uno tiene que ocupar para hacer las conexiones del electrolizador, a dónde se va a almacenar, a dónde se va a comprimir, hacen que sean tuberías muy, muy especiales y se exigen muchos sensores, ¿ya? Para detectar la fuga de hidrógeno. Reacciona muy fácilmente con el oxígeno, en términos más coloquiales, más sencillos, muy inflamable, ¿ya? Con una llama que es prácticamente invisible, muy cargada a lo azul, al ultravioleta, de mucha energía esa llama, como, bueno, aquí aparece una llama incolora ultravioleta y de alta temperatura, ¿ya? Entonces, esas son como las desventajas más grandes que uno ve respecto al hidrógeno como molécula de hidrógeno para ser útil. ¿Qué ventaja tiene? A diferencia de la densidad energética cuando hablamos respecto del volumen, una ventaja es la alta densidad energética en función de la masa, ¿ya? Un kilo de hidrógeno puede tener hasta 3 veces más energía que un kilo de gasolina, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener un balance entre masa y volumen, ¿ya? Los estanques que ocupan estos buses son estanques que obviamente apuntan a tener más hidrógeno por el lado de masa y por eso se ocupa un hidrógeno muy comprimido, a 700 bar. Es de fácil difusión en el aire, a diferencia de otros gases que pueden quedar y que pueden ser inhalados o desplazar oxígeno y producir daño. Al tener una fácil difusión, se va rápido, o sea, se va rápido a la atmósfera y se va rápido a la alta atmósfera, ¿ya? Y lo mejor de todo es de acceso universal, mediante la disociación de la molécula de agua, ¿ya? Y esto es una gran ventaja. O sea, no tenemos que depender de pozos petroleros, ni de minas de carbón, ni de pozos de gas natural. No, porque aquí tenemos el agua, que nuevamente les digo que no es cualquier agua, pero se puede lograr tener esta agua que tiene que tener las condiciones para producirse hidrógeno. El hidrógeno pasa a ser de acceso universal. No tendríamos que depender de otras variables. Tenemos el sol, como bien dijo Marcelo, tenemos el viento para producir energía eléctrica y tenemos agua para producir este hidrógeno en las condiciones que nosotros lo necesitemos. Y esto para mí es clave, ¿ya? De un punto de vista estratégico. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el hidrógeno en transporte? 2 minutos, por si ¿Ya? acaso, para ir cerrando. ¿Cómo lo aplicamos en transporte y generación de energía eléctrica a través de la celda de combustible?
La celda de combustible tiene más de 180 años de antigüedad, producen energía eléctrica con un proceso inverso a la electrólisis. Son tecnologías que han viajado al espacio en misiones de Gemini y Apolo. Y hay distintos tipos de celda de combustible, PEM, óxido sólido, etcétera, etcétera. La celda de combustible, como le decía, un proceso inverso, uno mete hidrógeno por un lado, se separa la parte positiva del átomo y la parte negativa se va por el circuito y produce energía eléctrica en el sencillo. Y por otro lado se mete oxígeno, perdón, en realidad se mete aire, se ingresa aire a la celda de combustible, entonces se junta nuevamente los hidrógenos con el oxígeno y se produce agua. Entonces uno mete por un lado hidrógeno, al otro lado ingresa aire, tenemos energía eléctrica y tenemos vapor de agua, ¿ya? Ese en términos sencillos el proceso de una celda de combustible. Ya que hay una imagen de una celda de combustible típica muy parecida a la que me tocó trabajar a mí. Para producir 1 kWh de energía necesitamos aproximadamente 66 gramos por hora de hidrógeno para producir 1 megawatt-hora del orden de 70 kilos de hidrógeno, ¿ya? Esto es un proceso relativamente, no es buena esta palabra, no es muy eficiente. Ya el proceso completo, estamos hablando de un proceso que tiene del orden de un 25, un 26% de eficiencia. Desde que le meto energía a un electrolizador para tener hidrógeno hasta que saco energía eléctrica de una celda de combustible. ¿Qué desafíos detecto yo? Información a la comunidad en términos generales de qué estamos hablando en temas de hidrógeno, qué es el hidrógeno, porque hay un sesgo ahí también en las personas como que fuera peligroso. Formación, educación formal y formación de especialistas. Hay muy pocos especialistas en el país, en las universidades se está tocando hace poco el tema de hidrógeno. El marco normativo se tiene que abordar, ya bueno, está la política que se está conversando en estos temas a través del Ministerio de Energía, se tiene que generar un marco normativo robusto para que se pueda trabajar en estos temas, que cuando me tocó trabajar a mí en esto no existía marco normativo robusto, entonces uno tenía que improvisar mucho. Tiene que haber un fomento tecnológico que nos permita desarrollar pilotos, prototipos, ¿ya? A nosotros colocar este prototipo en Tiltil nos costó bastante tiempo, bastante trabajo, a través que se canalizó a través de CONICET en aquellos años. Hay que dar señales claras al mercado, para dónde apunta, por qué el hidrógeno, los beneficios que tiene el hidrógeno para el mercado, ¿ya? Eso obviamente es parte de todo un proceso. Trabajar de forma clara en investigación, desarrollo e innovación, ¿ya? Pero de forma nacional. Aquí hay potencial humano que pueda hacer que se disminuyan los costos de estos equipos que son muy caros, ¿ya? Un electrolizador pequeño, una celda de combustible muy cara y que nos permita también generar equipos con mayor eficiencia, o sea, romper este ratio que tenemos más o menos un 25% de eficiencia en el ciclo completo del hidrógeno. Eso quería comentarles. Sé que fui muy rápido ya para abordar distintos temas técnicos del hidrógeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación muy buena y explicativa. Bueno, como bien señalaba Benjamín, somos un grupo de estudiantes de Derecho que convocaron a 2 personas del área de las ciencias y por lo tanto se preguntarán por qué. Como bien señalaba Pablo al final de su presentación, existen distintos desafíos a niveles normativos y antes de dar paso a las preguntas, quisiera consultarles tanto a Pablo como a Marcelo, quizás en unos 5 minutos para cada uno, si pudieran contarnos en el orden de exposición, más o menos cuáles creen que son esos desafíos y tal vez a Pablo si pudieras expresar un poco más en detalle tu experiencia en cuanto a trabajar con el modelo normativo ya existente, también lo agradecería mucho. Profesor Marcelo, ¿podría dar inicio? Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta? Era 5 minutos con respecto a los cambios. Dale, perdón. En cuanto a lo que es regulación, a la normativa, a la parte más Sí. legal, por decirlo así, Sí. ¿qué opinión les merece? Sí. Lo que falta hoy día es, mira, cuando Chile quiere ser neutro siempre, y ese es su orgullo, no apuesta a tecnología, no subsidia, etcétera, eso es honesto cuando hay una igualdad de condiciones de mercado y cuando se internalizan los problemas ambientales, cosas que no
cosas que no se dan necesariamente con la situación actual. Entonces, hoy día, por ejemplo, el hidrógeno verde requiere competir con el diésel en comienzo del transporte pesado en la minería. Y eso significa entonces que es necesario nivelar esa cancha y por tanto poner algún tipo de impuesto específico. Y lo que nosotros hemos puesto como propuesta por parte de los distintos miembros del Comité de Hidrógeno Verde es que hagamos un impuesto específico a la minería, que recaudaría 200 millones de dólares, que permitiría financiar los subsidios iniciales para poder tener ese tipo de inversión. Y porque efectivamente en este momento el hidrógeno, por el costo de la hidrolización, no es competitivo con el hidrógeno, con el diésel, con el hidrógeno convencional. Y eso es lo que más importa hoy día, aparte de otros aspectos que tengan que ver ¿no es cierto?, con algún tipo de política industrial más específica, pero el marco regulatorio tiene que tener un precio que iguale la cancha del carbono, y en este caso del diésel. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo fundamental que falta por el momento, pero avanzado en eso, yo creo que estamos en buen pie para que esto parta y que en 5 años más tengamos las primeras plantas. Muchas gracias, Marcelo, estaba muteada. Pablo, por favor. Comentar de mi experiencia con el hidrógeno. Fue muy complejo, de verdad que fue muy complejo trabajar con hidrógeno en un contexto cuando el hidrógeno hasta CONICET, hasta para CONICET en esos años, era hablarle en términos sencillos en chino, ¿ya? Se le presentó un modelo en el cual se cuestionó mucho, nos costó mucho sacar adelante este proyecto, pero finalmente lo logramos. Empezamos a buscar tecnología acá en Chile, ¿ya? No de electrolizadores, no de celda combustible, sino que las conexiones, sensores, no había nada, no había nada. Y no había nada principalmente porque no había nada que los normara, ya desde el punto de vista de la normativa. Como tenemos la SEC que regula temas eléctricos y de combustible, nos acercamos en aquel entonces a la SEC y realmente no había nada, había que pasar por todo un proceso de homologación de normas para poder introducir esta tecnología y poder implementarla y estuviera acorde a la normativa y no tener problemas con el regulador posteriormente. Entonces, esto tiene que trabajarse. En otros países, en otras latitudes ya está esto archisabido, archiestudiado. Ya está la normativa. En Estados Unidos hay hidrogenera, hay gasolinera, bombas que te proveen de combustible. Hay sistemas donde tú pones tu auto y te enchufas a un sistema de alta presión y recargas con hidrógeno en 3, 4, 7 minutos y quedas para andar 700 kilómetros de autonomía fácilmente en una Hyundai Tucson convertida a hidrógeno. Está todo esto solucionado en términos técnicos y en términos normativos, ¿ya? Eso es importante que se empiece a trabajar, a ver lo que hay afuera. Sé que lo está haciendo el Ministerio de Energía, lo están prospectando todas estas cosas afuera, pero tiene que llegar a los usuarios, tiene que llegar a las universidades y a todos los actores interesados en el tema, porque es un tema bastante transversal desde el punto de vista industrial, ¿ya? No solamente el transporte, que es un buen ejemplo, pero no solo el transporte, ¿ya? Eso por un lado. Y por el lado del desafío, yo creo que el último punto que nombré quiero destacarlo mucho, ¿ya? Porque todos los otros puntos que dije muy rápidamente, información, se pueden subsanar a través de ciertas políticas públicas, pero la innovación y el desarrollo tiene que hacerse en Chile, ¿ya? En aquel momento nosotros trabajamos en el Departamento de Física de la Universidad de Santiago con hidruros metálicos, ¿ya? Para almacenar hidrógeno sin requerir presión y grandes presiones y ahorrarnos todo ese proceso. Éramos poquitos, ¿ya? Eran 2 profesores y 2 alumnos, y sería, ¿ya? Y creo que en 2, 3 universidades más había capital humano de hidrógeno trabajando en ciencia dura y pura respecto a estos temas. Entiendo que poco a poco se han ido dando más instancias de este tipo, pero falta mucho que se potencie eso y que salga investigación y desarrollo que permita llegar a celdas de combustibles y electrolizadores más eficientes, ¿ya? Y más baratos. Ya es un tema muy importante en esto. Estos equipos son muy caros. La tecnología es muy cara, la del hidrógeno todavía. Entonces eso pone un freno a la inversión
en tema de hidrógeno para efectos de energía eléctrica finalmente. Muchas gracias por las respuestas. Voy a leer algunas preguntas que han llegado al chat. En primer lugar, se plantea si es el hidrógeno una alternativa a la explotación del litio. Si nos pueden contar un poco la relación que tienen. Yo diría que, o sea, son aplicaciones distintas, y el mismo uso de hidrógeno requiere baterías también. O sea, entonces, en el fondo, pues, no, son aplicaciones distintas. Pero lo que quizás la pregunta de fondo es, ¿podemos extraer a las tasas que corresponde el litio y que sea sustentable? Yo creo que esa es la pregunta más grande, porque las zonas en las cuales está son salares de que hay mucha escasez hídrica. Entonces, y esa escasez hídrica se debe fundamentalmente a la minería de cobre. Entonces, por tanto, yo creo que y el estrés hídrico al cual está sometido esos salares tiene que ver con eso. Así que yo creo que lo importante es estudiarlo. Lo estudiamos algo con la Comisión de Minería No Metálica, con Corfo, en su momento, y eso nos va a permitir estar mejor pie, pero claramente acá hay un desafío muy grande porque las comunidades que se sienten impactadas por esto tienen justa, legítima razón de estar preocupados y que se les garantice de que esto no va a afectarlos negativamente. Perfecto. Aprovechando que comentaste sobre las comunidades, quería consultar cómo se ha abordado el acercamiento de la estrategia del hidrógeno verde a la comunidad y qué instancias tiene para participar, aprovechando para que nuestros participantes se enteren de cómo incidir en la discusión. Sí, mira, siempre puede ser mejor. Creo que he hecho talleres distintos de consulta, pero no ha sido tanto de las comunidades, sino que más bien de los actores, ¿ya? Las comunidades en este sentido, para ello, no tiene por qué ser necesariamente algo, o sea, ¿qué es lo que enfrentaría la comunidad? Quizá una desaladora por acá, una planta solar gigantesca por allá, y el tema del el almacenamiento también son obras industriales grandes y por tanto no pueden estar cercanos a centros de poblados altamente poblados. Entonces, por tanto, yo creo que en los aspectos claramente acá los proyectos individuales requieren una consulta para poder anticiparse a los problemas de inquietudes que se pueden llevar a cabo por parte de la misma comunidad. Así que, pero no hay una gran consulta en estos aspectos, y esto va a salir en octubre en un contexto de un seminario internacional en tema de hidrógeno, donde se van a hacer una serie de anuncios y se va a lanzar la estrategia como tal. Yo no la he visto completamente, yo solamente he visto lo que hemos hecho como input con el presidente Lago y otros actores. Muchas gracias. Aquí llegaron varias preguntas. En primer lugar, para Marcelo, ¿de qué depende el que disminuya o aumente el precio de las ERNC? Voy a leerlas todas mejor porque son todas de una misma persona. ¿Cuáles son los pasos claves dentro de la regulación para permitir la transición del hidrógeno verde? Y para Pablo, agua desionizada, ¿qué restricciones genera usar agua de mar, por ejemplo? Con respecto al manejo del hidrógeno, ¿cuál opción es la más recomendada en relación al costo-beneficio, tomando en cuenta las opciones de los tanques que tienen matrices con absorción química? Partamos por Pablo ahora mejor, para dar un poco más de dinamismo. Agua deionizada, sí, efectivamente, un agua muy pura. Mira, siendo súper práctico, tú cuando compras el electrolizador te llega tu ficha técnica y dice qué condiciones tiene que venir el agua, ¿ya? Es una máquina muy noble, ¿ya? Muy noble con la materialidad. Si tú induces contaminantes en el agua, te daña el equipo y te echaste $10.000, $15.000 en un equipo pequeño, ¿ya? Y el agua tiene que tener una cierta conductividad eléctrica, ya mínima, ya que te espera. No recuerdo ahora el número. Y eso tiene que ver netamente por el proceso de la electrólisis, ¿ya? Para tener una electrólisis óptima. En el fondo, si tú metes un agua que no cumple esas condiciones de desionización, lo que va a pasar en el electrolizador es que no te va a producir, si te dice que produzco 2 litros por hora de hidrógeno, te va a producir 1,5, no va a estar en su óptimo, ¿ya?
Eso por las condiciones de conductividad del agua, considerando que tú para dividir la molécula le estás metiendo energía eléctrica al agua, ¿ya? Entonces, por eso, el lado de la ionización va por netamente cumplir con la eficiencia del fabricante. Y el lado de las partículas en el agua va netamente por lo noble que es el equipo, tiene ciertas piezas de platino que son extremadamente caras, ciertos filtros que se tapan y se dañan muy, muy rápidamente. Con respecto al hidrógeno, ¿cuál es la opción más recomendada? Mira, la opción más recomendada, siendo bien respetuoso con la respuesta y no banderarme por lo que me tocó trabajar. Yo trabajé como tú dices aquí, en matrices de absorción química, en hidruro metálico, que traímos de Polonia, unos estanques. Desde el punto de vista, si no tuvieras restricciones de peso o volumen, si no tuvieses que meterla en un avión, si no tuvieses que meterla en un auto, fueran soluciones estacionarias, yo en mi tesis de pregrado diseñé un generador móvil en base a hidrógeno con hidruro metálico, y como no tenía estas restricciones, ocupamos almacenamiento en hidruro metálico, ¿ya? Considerando que no tengo que comprimirlo, solamente un proceso termodinámico de baja entalpía, muy, muy sencillo, de baja temperatura, ¿ya? Pero si tú tienes que meterlo a un vehículo donde te va a desplazar, naturalmente ahí pasas a que tu óptimo costo-beneficio pasa a ser hidrógeno comprimido 700, no voy a ser tan grosero, 500, de 500 watts para arriba, ¿ya? También hay aplicaciones de hidrógeno de respaldo de energía, ¿ya? Ahí también se está ocupando el hidrógeno comprimido. Y el hidrógeno en estado líquido netamente se ocupa para transporte, ¿ya? En barco. Entonces depende del uso, es cuál es la relación que yo te podría recomendar, netamente eso. En el fondo como qué tanto peso puedes soportar extra, qué tanto volumen extra puedes soportar, es lo que tú vas a encontrar el óptimo. No sé si responde la pregunta. Muchas gracias. Marcelo, por favor. Sí, mira, los temas más importantes para la transición tienen que ver con establecer metas de mitigación específicas para los sectores. Ya hay una ley de cambio climático que requiere ser aprobada, que requiere el apoyo de todos, de la oposición y el gobierno, para que salga. Porque quienes más se benefician son que no haya metas específicas para los sectores. Y necesitamos que la minería se le apriete el zapato para que puedan entonces ver la amenaza de, digamos, de tener que mitigar sus emisiones fundamentalmente del transporte, que es la que no está regulada a través de lo que es la energía eléctrica, porque la energía eléctrica va a ser 100% renovable inevitablemente, años más, años menos, pero no así el transporte diésel que utiliza la minería ni otros procesos industriales. Esas son las formas más importantes para poder saltar hacia adelante en esto. El tema renovable es súper interesante porque, mira, la ex ministra Susana Jiménez, cuando era de Libertad de Desarrollo, cuando hicimos el tema de mitigación de, perdón, las primeras licitaciones eléctricas, en las cuales por primera vez se separan los bloques diurnos nocturnos y obligan y permiten a que la energía solar se oferte durante el día y que no tenga que ir a comprarle a otro actor energía de noche al precio que él disponga, eso causó que hubiera mucho mejor competencia. En su momento, me acuerdo Susana Jiménez decía, esto va a encarecer la energía y al final bajó de $130 a $30 después de cuatro años de licitaciones, mucho más barato, ¿cierto? Entonces ahí rompió un paradigma, porque uno podía hacer una licitación más eficiente. Pero el problema que hubo es que la energía solar fotovoltaica fue tan barata que mató toda la energía solar distinta, como la energía solar de concentración, la geotermia, o incluso bombeo de almacenamiento. Entonces, por lo tanto, lo que viene por delante es un sacrilegio para la tecnocracia energética. En mi opinión, lo que hay que hacer es bloques de energía basal renovable. ¿Por qué? Porque si tú seguís como estamos, vamos a tener de día energía brutalmente barata solar, brutalmente, pero va a tener que ser respaldado con algo. Y como no hay más hidroelectricidad, eso va a ser carbón y gas natural, que no nos ayuda tanto en la descarbonización. En cambio, si permitimos que la CSP cumpla esa labor, como la Cerro Dominador y otro, entonces nos vamos a encontrar con que esos precios van a ser más baratos. Entonces, la paradoja va a ser, esto se lo he puesto, va a ser bajo $20 la próxima licitación solar fotovoltaica para de día, pero de noche va a ser probablemente va
hay que cambiar el paradigma, no lo van a cambiar, pero si fuera como uno quisiera que fuera, va a estar en torno a $50-$60 entre CCP que le compite al gas natural y al carbón. Pero el carbón está muerto. O sea, el carbón hoy día nadie lo quiere, nadie compra esa energía. Realmente es una pésima inversión, es una pena que nuestros fondos de pensión estén invirtiendo en este tipo de tecnología obsoleta, y de hecho justamente por esa razón no pudimos cerrar más rápido las termoeléctricas. Eso dijo la misma Susana Jiménez, que si cerramos las termoeléctricas más baja el valor de nuestras acciones y nuestras pensiones. Entonces, esto nos hace hacer la pregunta, ¿por qué no alineamos nuestro objetivo de pensiones, que tienen que cuidar nuestro futuro, con nuestros objetivos climáticos, que también tienen que cuidar nuestro futuro? Entonces yo creo que esa es la verdadera pelea en la ley de cambio climático que por lo menos voy a dar yo con el Centro de Acción Climática, porque en el fondo lo que está haciendo la AFP hoy día es jugar con algo que sabemos que es obsoleto, es absurdo. Tienen que salirse de ahí. No tienen que más financiar ni ninguna de las carboneras, no tiene sentido. Y así, no sé si ustedes saben, pero Exxon, y si quieren escuchar un programa que yo grabo todas las semanas, sale en UCB Radio, se llama Ponerse las pilas, hablamos justamente del ocaso del petróleo. Exxon salió del Dow Jones, del índice de Dow Jones, porque ya no es una empresa importante, ya no vale lo que valía, creo que lo reemplazó una startup que nunca me había escuchado hablar de ella. Entonces, a ese nivel de baja demanda de petróleo futuro se ve. Y por tanto, antes de que nosotros nos quedemos sin silla, con estas sillas musicales, con activos que no valen nada, es importante botar esos activos e irnos por las renovables derechamente. Muchas gracias. Voy a dar paso a la última pregunta que llegó al chat. También a Marcelo Mena, en lo que dice relación con el protagonismo de los actores del mundo público en la generación de hidrógeno verde. ¿Se ha considerado, más allá de los proyectos de inversión privada en esta tarea, en poder implementar dichos procesos en empresas o sociedades del Estado, tales como ENAP o Codelco? Y otra pregunta, para la implementación del plan de hidrógeno verde, ¿qué rol considera que debiera jugar el Ministerio de las Ciencias, Tecnologías, Conocimientos e Innovación? Ya, la primera la respondo rápido y de repente para que Pablo también meta la cuchara con la segunda, porque pero en el fondo, la primera, ENAP, mira, si uno ve el proyecto Nueva Era, que fue un dolor de cabeza para mí terrible, un proyecto que se hizo para puro como y generar competencia, pero nunca hubo ninguna convicción de eso, y yo iba a Concon a sacar la cresta por un proyecto que yo sabía que estaba muerto, que no quería hacer. Y por tanto, lo que ENAP en ese sentido no fue capaz de levantar un proyecto competitivo gas natural, no fue bueno. Entonces, y Codelco, por otro lado, acá sigue perdiendo plata con ventanas, intoxicando a los niños. Entonces, no tengo mucha esperanza en ese sentido de que la inversión pública esté bien alineada hacia eso. ¿Ya? Yo creo que lo que hay que hacer acá es articular a través del financiamiento las garantías estatales que puedan simplemente las empresas que sean más competitivas para esto llevarla a cabo. Eso es lo que pienso que tiene que ocurrir. Pueden haber consorcios importantes, va a haber plata del litio, $50 millones que se van a poder utilizar para esto, el rollo del litio. Eso va a ser el rol del Estado en esto y regular. Pero no creo que tengamos una empresa estatal de hidrógeno verde. Y sinceramente, no es que uno sea antiestatal, pero mi experiencia con eso, entendiendo todo el trato especial que tiene la empresa del Estado, prefiero que no, por medio ambiente. Pero en cuanto al tamaño de la obra, tengo mi sensación, digamos, mira, en el fondo va a haber investigación y desarrollo, va a haber financiado por Corfo, a través de este instituto Corfo Tecnología Sustentable, a través de lo que es litio, pero la escala de lo que me han dicho que son estos proyectos no permite como mucho experimentación. Entonces, esa es la parte que me queda como un poco al debe. Y como tampoco hubo mucha en la energía solar, hubo mediciones de qué tan rápido se podían limpiar los paneles y investigación de cómo poder cambiar los paneles para que tengan la longitud de onda del sol chileno versus la europeo. Hubo cosas por el estilo, pero sinceramente no le tengo mucha fe, entendiendo que esto es una apuesta para que tenga rentabilidad económica. Está hablando de proyectos de $1.500 millones, y por tanto excede
con cualquier cuestión que pueda hacer con un ministerio que tiene 20, 30 millones de dólares en total. Entonces, esa es mi duda, pero yo no sé qué pensará Pablo en esto. Es mi duda nomás sana que tengo con respecto a cómo sé que estas cuestiones funcionan en las conversaciones que he visto de la escala que se requiere para este tipo de proyectos. Pablo, ¿nos das tu opinión, por favor? Sí, completamente de acuerdo con el orden de magnitud que plantea Marcelo. O sea, la inversión que tiene que hacerse a nivel académico en la universidad, en la ciencia básica, está muy disparada por los presupuestos que maneja el Ministerio de la Ciencia, un ministerio muy, muy nuevo, ¿ya? Pero desde el punto de vista ya más soñando, ¿qué rol? ¿Ya? La pregunta es ¿qué rol? Naturalmente tiene que ser un rol clave, no puede quedar ajeno todo este proceso al Ministerio de Ciencia, ¿ya? Porque necesitamos generar productos chilenos. Ya no puedo seguir comprando electrolizadores, celda combustible. Es una tecnología archiconocida, muchos años ha ido al espacio la celda combustible, pero se pueden hacer muchas mejoras. Si se hace de forma local, podríamos mejorar en costo. Y obviamente mejorar la eficiencia. ¿Sí? El gran problema que tenemos cuando hacemos toda la cadena de valor del hidrógeno, desde que yo trato de sacar hidrógeno del agua hasta que tengo 1 kWh al otro lado de la cadena, es un proceso que tiene un 25% de eficiencia, ¿ya? Y eso porque cada sistema tiene más o menos un 50% de eficiencia, en términos muy, muy generales. Entonces, tenemos una mejora ahí. Tenemos una mejora que desde el punto de vista números te lo permite. ¿Ya? En el fondo, la ecuación termodinámica de cada una de estas cosas te permite seguir mejorando. Tiene un tope, igual que el motor de combustión interna, tiene un tope de eficiencia y no puede ser más eficiente que eso. Lo mismo en estos equipos. Entonces, hay mucho por hacer desde el punto de vista de la ciencia. Tiene que involucrarse mucho en la academia para hacer mejoras locales, hacer mejorar la eficiencia de estos equipos y poder posicionarnos, ya sea por producir hidrógeno verde, como también de exportar la tecnología asociada al hidrógeno verde. Muchas gracias. Quería dar el pase a Benjamín, que tiene algunas consultas. Sí, gracias Andrea. Y me cuelgo totalmente la última pregunta y las respuestas. Yo por lo que entiendo y me interesé mucho en este tema, uno de los grandes desafíos que tenemos ahora es poder generar economía de escala dentro del país. Y yo por lo que veo, lo que he leído que se está haciendo, veo bastante difícil que eso pueda tener algún éxito en los próximos 5 años. Y básicamente lo que estamos haciendo ahora es apurarnos en todo este proceso, porque bueno, la Unión Europea, parte de su presupuesto de reactivación económica, tiene una partida muy importante de hidrógeno verde. Y países ya como Alemania tienen proyectos muy importantes, y bueno, y ahí nosotros dijimos, chuta, se nos está yendo el negocio, y parece que Australia ya tiene algo más o menos armado, y también otros países del norte de África también se están apurando. Nuestra ventaja comparativa parece ser que nosotros podemos producir el hidrógeno más barato, producto de las energías renovables que podemos producir en el norte y en el sur con energía eólica. Pero si uno lo piensa desde el punto de vista como la oportunidad de cambiar el paradigma de desarrollo de Chile, yo tiendo a pensar que sin un rol activo del Estado, y como está diseñada la cosa hasta ahora, es bastante poco plausible que esto pueda tener algún cambio. O sea, si uno le deja todo esto a la iniciativa privada, como me cuelgo algo que decía Marcelo, bueno, es cosa de ver qué empresas cotizan en la bolsa en Chile. O sea, y vayamos a ver qué cotiza en Nueva York. O sea, en Chile el empresariado chileno es extractivista y retail, y sector financiero. Pero no tiene un incentivo de generar una política industrial. Y cuando eso se trató de hacer con el litio, cuando estaba Vitrán en la Corfo, tuvo bastante resistencia por lo mismo, porque se decía que había un dirigismo del Estado y eso estaba rompiendo un poco con el paradigma del Estado subsidiario. Y eso lo vimos y a mí me parecía un poco aberrante, y incluso la misma clase, no me gusta usar el término clase política, pero bueno, digamos, la política institucional del Congreso tenía cero visión, y lo único que estaban preocupados era el tema si Ponce Lerú, qué pasaba con Sojimich y todo eso. Pero por lo mismo, ¿ustedes creen, esta es una pregunta más que nada política por lo que estamos viviendo ahora en el país,
Si yo bien entiendo el punto de Marcelo, que dejar todo esto al Estado con empresas estatales tiene un peligro por lo que pasa en Ventana, pero no tenemos también una oportunidad también de recomprender el rol del Estado, sea desde el punto de vista de la generación, ¿no?, del hidrógeno, porque la brecha regulativa tenemos que romperla sí o sí, porque sin eso no podemos hacer nada. Y del punto de vista más técnico, o sea, perdón, no más técnico, desde el punto de vista investigativo, y Pablo yo creo que lo trataba muy bien desde el punto de vista práctico. Si tú estuvieses en una posición de poder tomar decisiones, eh, ¿hacia dónde inyectarías, por así decirlo, el esfuerzo y las lucas en investigación? Eso. Gracias, disculpa la extensión de la pregunta. Bueno, respecto de dónde inyectaría Lucas, si tuviese que tomar decisiones en investigación y desarrollo, yo pensaría poner todas las fichas, no todas las fichas, un 80% de las fichas por el lado de la celda combustible, ¿ya? Yo creo que hay mucho desarrollo ahí que se puede hacer, porque hay mucha tecnología. Hay distintos tipos de celda combustible, ¿ya? La más saludable con el medio ambiente es la PEM, que le dicen, ¿ya? PEM Fuel Cell. Hay otros tipos de tecnología que son archiconocidas y también tienen un problema de algunos contaminantes, ¿ya? Pero por el lado de la tecnología de celda combustible, yo creo que hay mucho que hacer y que está muy a la mano, ¿ya? Por lo menos yo te puedo hablar de lo que yo vi hace 5 años en ese sentido. Si tuviese que tomar una foto hoy día, no estoy muy claro. Y por el lado del almacenamiento, ¿ya? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar con estos estanques que venían de Polonia, no había este tipo de Polonia, que era como una pyme de Polonia, que se dedicaba a hacer estos estanques de hidruro metálico. Había una innovación muy interesante que almacenaba en fibra de carbono, en los estanques Stuff Shell que se llamaban. Y lo otro eran estanques tradicionales de acero que soportaban altas presiones y sería. Entonces, por el lado de almacenamiento, también tiene un nicho muy importante que yo apuntaría este otro 20% de las fichas por el lado de innovación y desarrollo. Y se puede hacer con muchas menos lucas que meterse en temas de celda combustible, ¿ya? Se puede hacer con muchas menos lucas, desarrollar mejores sistemas que nos permitan almacenar hidrógeno, que es un tema, ojo, que dentro de todo este proceso, esta cadena de valor, almacenar el hidrógeno, por no decirlo, no suene feo, es medio cacho almacenar el hidrógeno, porque, como te decía, una molécula tan chica se te escapa por cualquier lado y tienes que tener condiciones muy especiales para almacenarlo. Entonces, el almacenamiento en estos estanques de estado sólido con unas redes cristalinas bien especiales permite almacenarlo sin tanto peligro para el entorno. Entonces ahí hay mucho por hacer. No sé en qué estará Chile en este momento por ese lado, honestamente, la academia que estará haciendo, ¿ya? Eso es lo que te podría comentar yo. Sí, yo por mi lado, las aplicaciones, hay que seguir, ¿no es cierto? El sector minero es súper conservador y quiere ver que esto funcione. Y por tanto las aplicaciones del hidrógeno verde o amoníaco verde en reemplazo del diésel para motores existentes tiene que mostrarse a corto plazo, y de lo contrario no vas a ver que haya esa apuesta. Pero esto es una aplicación una investigación y desarrollo muy aplicado, ¿no es cierto? Muy aplicado a procesos reales de escala grande. O sea, tú no vayas a ser un piloto de un camión minero que no sea del tamaño real, por cierto, 2,5 metros cúbicos de consumo anual, diario, perdón. Entonces, eso va a ser el desafío. Muchas gracias a ambos. Quería consultarles, bueno, ¿qué llamado podrían hacer ustedes al mundo del derecho en cuanto a qué aportes se pueden hacer? Y finalmente también bueno, en general a la comunidad, cómo hacerse parte para que este proyecto deje de ser público-privado y se transforme un poco más en algo colectivo, considerando que la aprobación comunitaria es bastante relevante, más en este tiempo de proceso constituyente. Y además, la juventud, cómo puede involucrarse, considerando que hay un alto interés, como se ha demostrado en Escazú y también en la ley de cambio climático. Eso. Con eso para ir cerrando la actividad. Chuta, qué difícil pregunta.
Qué difícil pregunta. Yo creo que a la especialidad de ustedes, de la mayoría de ustedes, entiendo, yo creo que pasa mucho por el estudio de la normativa internacional y cómo esta normativa se pueda no copiar, se puede tomar y adaptar a nuestra realidad, ¿ya? Un estudio acabado de las distintas realidades normativas que hay en el mundo, porque la normativa europea en torno al hidrógeno es vista de la normativa estadounidense respecto al hidrógeno, ¿ya? Entonces, ver cómo se podría abordar ese tema. Y cuando usted me pregunta respecto a la comunidad, eh, a ver, es un tema un poco sensible, en el sentido de que primero tenemos que formar a la comunidad, ¿ya? Y lo dije creo en un momento en mi exposición y lo vivo en mi trabajo, ¿ya? Hay muy poca información de esto. Si la persona no se interesa en temas de hidrógeno, no se va a meter a la página del ministerio, no va a buscar información y no va a tener idea cuando abren hidrógeno verde, que está lleno de noticias. No hay día que nos salga una noticia de hidrógeno verde. A nosotros nos llegan reportes todos los días de las noticias del sector energía y nos llegan noticias de hidrógeno verde. No hay día que nos salga noticias de hidrógeno verde. No sé cuántos lectores le pondrán atención a eso, pero necesitamos que la comunidad, el ciudadano común y corriente, conozca esto, lo entienda. Sea un tema como lo fue el tema fotovoltaico, ¿ya? Que ya muchos entienden que es un panel, sabe lo que es un panel, para qué sirve, y estas cosas muy sencillas, en términos muy simples, sepa lo que es el hidrógeno, para qué sirven, qué se puede ocupar, por qué el hidrógeno, y por qué no el helio, qué sé yo, el oxígeno, otra cosa, otro átomo. No, ¿por qué el hidrógeno? Es necesario eso, que la comunidad se informe, informar esto a la comunidad en forma simple. Ojo con eso también, porque es re fácil de explicar en complicado, los ingenieros son re buenos para, yo no tanto, son re buenos para explicar las cosas en complicado, como buscando que no entienda nadie. Y no, las cosas hay que explicarlas en sencillo, en términos, en palabras que ocupamos todos los días, no con tanta ecuación. Si la ecuación la ocupamos nosotros para hacer nuestros cálculos, los demás es chaya, ¿ya? En términos bien coloquiales. Así lo veo yo, chiquillo. Muchas gracias. Caso mío, para el tema de los abogados, yo creo que acá hay que hacer un marco regulatorio sólido para el almacenamiento, para la seguridad, hay que revisar eso para que esté correcto, hay que anticiparse con todos los procedimientos para un sistema de evaluación de impacto ambiental, donde yo sé que hay muchos de derecho administrativo de la UCB, muchos de ustedes me los encontré después cuando están en el gobierno. Y yo creo que esos aspectos son importantes, pero también ojo el tema el tema financiero. Yo creo que ahí hay muchos abogados de derecho comercial que están metidos y yo creo que el tema financiero es un mundo distinto, pero siempre lo hago como un paralelo de que la regulación como dura, comando control, es como irse a los combos, pero cuando uno es chico, irse a los combos con algunos sectores vaya a perder. En cambio, el sistema financiero es casi como judo. Entonces tú simplemente puedes ser más pequeño y ocupar el sistema en contra de sí y por lo tanto ocupar sus propios incentivos. Yo creo que ahí hay un tremendo potencial porque solamente para darle cifras, a nivel global se gastan 600.000 millones de dólares al año en temas de cambio climático, que suena como una cifra importante, pero los fondos de inversión son como 5 veces el PIB global. ¿Ya? O sea, estoy hablando de, por ejemplo, el caso de los activos valen mucho más que el PIB global. El Reino Unido, por ejemplo, ahora que va a ser presidente de la COP26, ellos tienen 5 veces su economía en activos financieros, y por eso fuera estúpido la cuestión de Brexit, porque en realidad destruyeron el sistema financiero y todas las ventajas que tenía al tratar de salirse. Y eso, entonces, mira, imagínense hoy día los ministros de Hacienda, de la coalición de ministros de Hacienda de Acción Climática que impulsó Chile, que creamos, que creyó contra el Banco Mundial y que adoptó Chile, esos gallos administran 10 trillones de dólares. Entonces, como ministro de Hacienda. Entonces, a eso yo creo que ahí está la clave. Métanse, o sea, va a estar muy metido el tema del derecho administrativo, para estar las lucas quizás, y donde también hay buena oportunidad el derecho comercial en temas de mercado financiero. Yo creo que por ahí viene la nueva generación de la batalla por la acción por el clima. Muchas gracias. Queremos agradecer la participación
de Marcelo y de Pablo, muy ilustrativas. Creo que hay mucha información que digerir. Y dar las gracias a los participantes por la asistencia a la actividad, de parte de Jefa y de parte del Centro de Aurora. No sé, Benjamín, si quieres agregar algo para cerrar. Sí, bueno, igual que tú, agradecer a los exponentes la buena disposición de explicarnos estos temas que a veces para nosotros los estudiantes de Derecho, la gente relacionada con este mundo, es un poco lejano, pero al final del día, en este mundo cada vez más rápido, globalizado, estos temas tienden a converger con mucha rapidez y hay que estar muy atento porque si no se pasan los años y soy un convencido de que esta es una oportunidad para Chile, entonces tenemos que estar todos ahí siguiendo el tema y viendo en qué se puede aportar. Así que muchas gracias a todos por asistir. Bueno, y Vamos. finalmente cerrar también con Ah, un llamado a informarse, participar, conocer sobre estos temas, acercarse como comunidades, como personas, como universitarios, como científicos, como abogados, etcétera, etcétera. Muy importante, sobre todo en materia de sustentabilidad. Eso, muchas gracias, que estén todos muy bien. Y esperamos vernos chao, pronto en gracias. otro evento. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Benjamín. Gracias. Chao. Chao, chao.